¿Pueden pasar? Buenas noches. ¿Cómo están? Ya huele a diciembre y sus posadas, ¿no? Bien. Vamos a orar. ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Es una bendición, es un refrigerio, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Señor, el hecho de sabernos aceptos delante de ti por la obra de Cristo y el hecho de poder estar en tu presencia, adorándote, con la certeza de que escuchas, Señor, nuestra oración y que nuestra adoración se eleva a ti, Señor, y es acepta no por nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Y de verdad, muchísimas gracias, Señor. En esa misma actitud de adoración, Señor, como lo hacíamos hace un momento con nuestros hermanos, acompañados de la música, en esa misma actitud también queremos recibir tu palabra, tu consejo. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que mi vida pueda ser útil esta noche, Señor, para la bendición y la edificación de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos en el tema número 10, si mal no me equivoco, de la serie Poder para Testificar. Es el estudio del libro de los Hechos. Y hoy vamos a ver el segundo sermón del apóstol Pedro. Sí, voy a dar un poquito de contexto. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración. Víctor ya habló acerca de eso. ¿Recuerdan que habían 3 tiempos de oración? Se cree que aproximadamente es a las 3 de la tarde cuando iban subiendo Pedro y Juan, ¿sí?, al templo, y en la entrada se encuentra con un hombre cojo de nacimiento, en la entrada de la Hermosa. Víctor también habló acerca de eso. Este hombre pedía limosna a quienes entraban al templo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirige a él y lo sana en el nombre de Jesús. Esto causa asombro a la multitud y proporciona a Pedro la oportunidad de predicar. Ahora, en este sermón que Pedro da, trata asuntos de profecía, de salvación. También se encarga de glorificar el nombre de Jesús y habla acerca de la necesidad que tenían los judíos de arrepentirse para así tener parte de las bendiciones de Dios, sobre todo de estas profecías que se estaban cumpliendo en Cristo, ¿sí? Ahora, por favor, acompáñeme al versículo 11 hasta el 26 del capítulo 3 de Hechos, ¿sí? Son varios versículos los que vamos a leer, los que vamos a ver, y traté de extraer algunos puntos más relevantes sin ser muy reiterativo. El apóstol Pedro reafirma muchas cosas que ya había hablado en el primer sermón que nuestro hermano Pedro nos compartió, ¿sí? Entonces vamos a ver 5 puntos y ahorita les voy a mencionar qué puntos son. Cuando estemos ahí me dicen, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 11. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Dice: y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. También a este pórtico se le conoce como puerta de la misericordia o puerta de la vida eterna, ¿sí? Y esta puerta o este acceso, que no era una puerta como tal, este acceso se encontraba en el centro de la muralla y era el único acceso directo al monte del templo desde el lado oeste, ¿sí? Ahora, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones e israelitas. Y esto es bien importante, mis amados, para la enseñanza. Esto es bien importante, porque si no consideramos esto, podemos irnos para otro lado. Es decir, ¿a quién va dirigido este sermón? ¿A quién va dirigido este sermón? A israelitas. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? ¿Por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es decir, al cojo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Esta palabra Cristo es Mesías o ungido, ¿sí? Ahora, esto quizá para nosotros no es tan relevante, pero para el escenario al que Pedro le está predicando tiene mucho peso y mucha relevancia, ¿sí? Ellos comprendían perfectamente quién era un ungido o el ungido o Mesías de Dios, ¿sí? Debemos de entender que para ellos esta palabra se utilizaba también para hablar acerca de David, fue un Mesías, ¿sí? O un ungido de Dios. Moisés fue un ungido de Dios. Josué fue un ungido de Dios. Esdras fue un ungido de Dios. Y todos estos anunciaron acerca del Mesías, del Cristo, el ungido de Dios, ¿sí? Ahora, el salmista en el Salmo 105:15 dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Comento todo esto para que podamos imaginar el peso que está cayendo sobre los hombros de quienes están escuchando el sermón del apóstol Pedro. Repito, quizá para nosotros no tiene tanta relevancia, pero para ellos sí la tenía. Es decir, hablar acerca del ungido de Dios es hablar precisamente acerca de cada uno como de estos hombres, ¿verdad? David, Moisés, Josué, Esdras, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pedro dice, ¿sí? Él, ¿sí? Aquel que estaba por encima de todos, de aquel profeta que Moisés mismo había hablado. Y ahorita vamos a verlo, ¿sí? Así que, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él han de oír, y en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, estos han hablado y también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mucha tela, ¿verdad?, de cortar. Este pasaje, mis amados, es un testimonio de la gracia y el poder de Dios manifestado en la vida de un hombre cojo. Pero también es una oportunidad para que Pedro proclame el Evangelio, ¿sí? Esta enseñanza, como mencionaba hace un momento, voy a resaltar 5 puntos de todo este pasaje que acabamos de leer. El punto número 1 es la sanación del hombre cojo, ¿sí? El punto número 2 es el poder del nombre de Jesús. El punto número 3 es el arrepentimiento y la conversión. El punto número 4 es la profecía de Moisés. Y por último, las bendiciones para los creyentes. Espero y me alcancen 2 horas para poder desarrollar cada uno de los puntos. ¿Está bien? Es que tenía mucho que no los miraba y vine con ganas. Bueno,
La verdad es que no me voy a detener mucho en el punto número 1, porque creo que Víctor profundizó muy bien en la historia. Así que solo quiero mencionar que Dios, cuando realiza un milagro o interviene en nuestras vidas, debemos de tomar en cuenta que muchas de las veces no solo tiene como propósito afectar directamente al involucrado, sino siempre trasciende mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es decir, este milagro, mis amados, no solo muestra el poder de Dios para sanarnos, ¿sí?, que sabemos que lo tiene, o lo prestos que debemos estar para ser útiles en Él, como en el caso de los apóstoles, sino que su voluntad, que es perfecta, trasciende más allá de lo que alcanzamos a ver. Pedro y Juan, mis amados, no se dirigían al templo a sanar un cojo. Sí. Tampoco se dirigían al templo con la intención de dar un gran sermón. Ellos se dirigían al templo a orar, y sin saberlo pasaron todas estas cosas. ¿Sí? Ellos no sabían, pero Dios sí lo sabía. Las cosas del reino suceden, mis amados, cuando nos conducimos en los caminos del reino. Si Pedro y Juan, en vez de ir al templo a orar, se hubieran quedado en casa a hacer otros pendientes, seguramente ellos no hubieran experimentado todo esto. ¿Sí o no? O sea, si Pedro y Juan no hubieran ido al templo a orar, si se hubieran quedado en casa, ¿verdad?, viendo Netflix, terminar de ver la serie, ellos no hubieran experimentado lo que experimentaron. Repito, ellos no iban a sanar un cojo, no iban con esa intención, ni a dar un sermón, pero Dios sí. Sí. Que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y esto me lleva al punto número 2, el poder del nombre de Jesús. Pedro fue claro al señalar que no fue por su propio poder o piedad que el hombre fue sanado, sino por el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús tiene un poder sobrenatural, y a través de él podemos encontrar perdón, podemos encontrar sanidad y podemos encontrar redención. Es muy común que los ojos de los hombres se deslumbren por las obras de Dios a través de sus siervos, ¿cierto? Y cuando no se ubica a los feligreses, se puede caer en idolatría, mis amados. Miren, esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero en el sector evangélico señalamos duramente a nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, por andar idolatrando imágenes de yeso y piezas de madera. Hace un momento Carlos citaba un Salmos que habla precisamente de eso. Pero los ídolos que se veneran de este lado pueden ser mucho más peligrosos. Las imágenes y las estatuas no ven, no oyen ni hablan, pero los ídolos de los cristianos evangélicos sí. Estos cantan y hasta predican. ¿Sí? Ahora, regresando al punto del poder en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, se está refiriendo a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo menciona que por cuanto Jesús caminó en obediencia, por cuanto Jesús caminó en justicia y en plena santidad, no solo por quien es Él, sino por mérito propio, fue puesto por encima de todo y de todos. Sí. Ahora, Pablo, haciendo una apología de la supremacía de Cristo, le dice a los colosenses: mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ¿cuál es la máxima autoridad? ¿Por qué los rudimentos del mundo están por debajo de los argumentos de Cristo? Por cuanto Él está por encima de todo y de todos. Por cuanto en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo fue puesto por encima de todos. ¿Cuántos dicen amén? Él es la máxima autoridad. Sí. El Salvador es Señor. Sí. Si nosotros pensamos que tenemos a Jesús como Salvador, pero no le consideramos en nuestros caminos como nuestro Señor, estamos haciendo fuera del vacío. Estamos cerrados.
Sí, nos estamos equivocando. El apóstol Pedro dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al santo y justo, a quien vosotros entregaron y negaron delante de Pilato. Sí. Pedro está afirmando que Jesús estaba por encima de todo. Esta expresión, al santo y justo, está hablando aquel que es perfecto. Sí. Ahora, cualquier poder que se atribuye al nombre de Jesús se origina en la persona de Jesús, y esto es bien importante. Sí. Cuando creemos en el nombre de Jesús, estamos confiando en la obra completa de Cristo resucitado en la cruz, según 1 de Juan 5:13. Es decir, cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, no estamos citando un nombre porque tiene poder en sí el hecho de mencionar el nombre. Jesús no es una palabra mágica. Sí. No hay nada especial en el orden de las letras de su nombre. Sí. Por eso ese pleito y discusión con algunos hermanos que dicen que el nombre de Jesús se debe pronunciar en hebreo por cuanto Jesús era hebreo. Miren, el Señor habla hebreo, español, inglés, francés, japonés y todos los idiomas. El poder del nombre de Jesús no radica en la pronunciación de su nombre, sino en su obra. ¿Sí? O sea, el poder en el nombre no radica en su pronunciación, en cómo yo pronuncio su nombre, sino en su obra, en lo que Él hizo. Si Jesús, siendo Dios, no se hubiese hecho hombre, viviendo una vida perfecta, cumpliendo así la ley, muriendo por los pecados del mundo, y si no hubiera muerto y resucitado, no estaríamos hablando de su nombre. Porque no fue la única persona que se llamó Jesús, o Yeshua, o Joshua, o como le quieran decir. ¿Me explico? Estamos hablando de Él por su obra, no solo por quien es Él, sino por sus méritos, mis amados. ¿Saben? Nosotros le adoramos ciertamente porque Él es Dios, pero le adoramos también por sus méritos, por cuanto Él es digno. Él demanda ser amado porque es digno de ser amado. Usted y yo no. Usted y yo no somos dignos de ser amados. Sí. Repito, si Jesús siendo Dios no se hubiese hecho hombre y no hubiera ido a la cruz y no hubiera muerto por los pecados del mundo y no hubiera resucitado, no estuviéramos hablando de Él, no estuviéramos hablando de su nombre. Cualquier poder al que accedemos como cristianos en el nombre de Jesús proviene de la verdadera fe acerca de quién es Jesús y su obra. ¿Sí? Porque cuántos cristianos, ¿verdad? De repente no podemos llegar a ser supersticiosos. Nómbrese de Dios, ¿no? Mi mamá siempre nos daba medicina y nos decía: nómbrese de Dios, ¿no? Santo Cristo, ¿verdad? Oh Jesús. Y de repente llegamos de verdad a usar el nombre de Dios en vano. Y le atribuimos un poder como si fuera un amuleto. ¿Sí? A veces terminamos nuestra oración en nombre de Jesús porque así me enseñaron, pero ni siquiera tengo idea por qué digo en el nombre de Jesús cada que termino oración. No estoy entendiendo que voy al Padre en el nombre de Jesús, porque si voy en mi nombre no soy acepto. Por eso es que todo lo que pido, lo pido en el nombre de Jesús, por sus méritos, por su obra, porque yo no tengo nada que presentarle al Padre. Porque si me presento delante del Padre con mis méritos, soy fulminado, no tengo acceso a Él. Solo el sumo sacerdote. Él fue el que ofreció el sacrificio, y no solamente eso, sino fue quien condujo para que yo pueda tener acceso hasta el lugar santísimo, por sus méritos, en el nombre de Jesús. Así sea. Por eso oramos así. Sí. No hay poder mágico en el nombre de Jesús, solo hay poder en Jesucristo mismo. Sí. Con solo decir en el nombre de Jesús, no se puede esperar un poder especial, un resultado, una mejor posición con Dios. Nuestra relación con Dios no tiene que ver con qué tanto pronunciamos a Jesús con nuestra boca, sino qué tanto nos sujetamos a Él y a su palabra. ¿Sí? Porque de repente sabemos bien el cristiañol, ¿no? Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Aleluya.
bendecido, en victoria, pero mi vida no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero no estoy dispuesto a perdonar, no estoy dispuesto a arrepentirme, no estoy dispuesto a dejar de hacer cosas que sé que a Dios no le agradan. Pero Dios te bendiga, ¿verdad? Una vez me pasó algo muy curioso con eso. Un compañero trabajaba hace varios años, trabaja en una gasolinera, y había un chavo que trabajaba en la gasolinera, que su vida era un desastre, pero pues él se decía cristiano, ¿verdad? Y ahí la llevaba. Y hacía algunas cosas que no estaban bien. Entonces el jefe lo estaba regañando y él siempre, Dios te bendiga, pero hacía tranzas con los vales, ¿no? Y el jefe era cristiano. Entonces, después de que le estaba pegando una regañada, le dijo: y mira, y no me digas Dios te bendiga, porque cada vez que me dices Dios te bendiga, siento que me la estás mentando, le dijo, ¿no? Y se quedó, y bueno, ya terminaron todo, le dijo: bueno, con permiso, Dios te bendiga, le dijo, y se fue, ¿no? Era una muletilla en él. Bueno, ¿cuántas veces no usamos el nombre de Jesús como muletilla? Sí, bueno, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder, entiéndase, sí, en la obra del Señor. Entonces, voy a hacer spoiler, ¿verdad? Para el del capítulo 19, vamos a ir al capítulo 19, solo para afirmar la idea, ¿sí? De que debemos de comprender y bien usar el nombre de Jesús. En el capítulo 19, versículo 13, del 13 al 16, es un texto algo chusco y cómico, pero es importante, ya lo veremos más adelante. Hechos 19, versículo 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo la ven? ¿Qué tan importante, relevante o no es usar el nombre de Jesús a la ligera? Bueno, utilizar el nombre de Jesús como amuleto creo que no es buena idea. No es buena idea. Sí. Mucho menos decirse cristiano o hijo de Dios cuando no estamos dispuestos a pagar el precio. Hay poder en el nombre de Jesús, pero este poder emana de la persona de Jesús. Por eso Pedro dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sí. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y eso me lleva al punto número 3, arrepentimiento y conversión. Pedro instó a la audiencia a arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento es un cambio de mente y dirección, un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. Es una parte esencial de nuestra relación con Él. En tanto que el arrepentimiento involucra un cambio de pensar, la conversión involucra un cambio de dirección. Convertirse significa volver o dar la vuelta, cambiar de dirección. Se usa la palabra para una persona que da la vuelta y enfrenta una dirección diferente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la palabra arrepentimiento es la palabra techuvá. Tomemos en cuenta lo que mencionaba hace un momento. Pedro le está hablando a una comunidad, ¿qué? Judía, a una comunidad judía. Seguramente cuando Pedro les llama al arrepentimiento, todos estaban asociando el concepto de techuvá, necesariamente. Ellos era el concepto que tenían. Ahora, el concepto de techuvá, ¿sí?, era fundamental en el judaísmo y significa arrepentimiento y retorno a Dios. Es un retorno.
Y esta idea es de gran importancia en la tradición judía y se asocia especialmente con en el periodo de Techuvá, cuando culmina Yom Kippur, es el día de la expiación. ¿Sí? Yom Kippur es la culminación de 10 días de arrepentimiento tras el inicio del año. Son 10 días en donde ellos delante de Dios empiezan a pedir perdón, perdonan sus faltas. Si hay alguien que tiene en contra, van y piden perdón entre ellos, y ellos tienen que estar libres durante esos 10 días. Es esa celebración. Bueno, este concepto es precisamente el que ellos tienen en mente. ¿Sí? Según la tradición hebrea, el proceso de Techuvá no es un acto único, sino es un proceso continuo. Y es muy interesante porque se considera que consta de 4 etapas claves. ¿Sí? Eso está muy interesante. Etapa 1, reconocimiento del pecado. Y lo menciono porque es totalmente amigable con lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice. Reconocimiento del pecado. Es decir, la persona debe tomar conciencia de sus errores, de sus pecados, admitiendo su responsabilidad. Hace algunas semanas hablábamos acerca de ponle nombre a tu pecado, ¿no? Es decir, de repente somos muy genéricos para decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Pero aquí lo interesante es que nosotros necesitamos o debemos, en el proceso de arrepentimiento, en el contexto hebreo, ellos precisamente tenían que ponerle nombre al pecado. Y tenían que decir, Señor, perdóname por esto. Perdóname porque soy mentiroso, perdóname porque robé, perdóname porque mentí, perdóname porque no perdoné, perdóname por... ¿Me explico? Y ahí le puede poner el pecado que uno quiera. ¿Sí? En primera instancia es reconocimiento del pecado. Etapa número 2, el redarguir. Se debe experimentar un sentimiento genuino de pesar por los pecados cometidos. ¿Sí? El conocimiento del pecado nos debe llevar al compungimiento. ¿Y qué es esto? Es una persona compungida, es una persona que siente pena por algo que ha hecho mal. También se define como una compasión a sí mismo o de sí mismo. Ahora voy a tomar como ejemplo el profeta Isaías cuando tiene la visión del Señor en el templo. En Isaías capítulo 6 verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Esta expresión está compungido. Siente pena por sí mismo, por cuanto ha reconocido su condición, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hay una convicción de pecado, reconoce su pecado y hay un corazón compungido. ¿Sí? Y esta es la idea. Me sé desacreditado por mi pecado. Me sé sucio, me sé indigno. ¿Sí? Etapa 3, confesión. El individuo debe confesar su pecado ante Dios en oración, reconociendo sus faltas. Todo esto involucra Techuvá. ¿Sí? La idea que tenían los hebreos acerca de arrepentimiento, reconociendo sus faltas. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol Juan habla acerca de esto también. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Confesar nuestros pecados. Y etapa número 4, compromiso de no repetir. La parte más crucial del arrepentimiento hebreo es el firme compromiso de no volver a cometer los mismos pecados y de cambiar el comportamiento. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando a Jesús le traen esta mujer sorprendida en adulterio? La presentan y el Señor de alguna manera desafía a aquellos que la acusaban. En el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de Juan dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? Cuando Jesús pone por delante de nosotros el perdón de pecados, espera de nosotros una respuesta inmediata. La demanda de Jesús para esta mujer fue, cambia tu manera de vivir, no peques más.
no peques más. Sí. Entonces, la idea es mucho más amplia, ¿no?, acerca del arrepentimiento. Reconocer mi pecado. Debe haber en mi corazón una convicción, y va mucho más allá de solo un remordimiento. Debe haber una confesión de mi pecado y un cambio. Si yo no culmino estos 4 elementos, es decir, reconozco mi pecado, incluso puedo quizás sentirme mal por mi pecado y confesar mi pecado, pero si no cambio mi conducta, está incompleto. Sí. Dice el apóstol Pedro ahí en el versículo 19: así que arrepentíos y convertíos. ¿Sí se fijan la expresión de Pedro? Arrepentíos y convertíos. Teshuvá. Sí. Entendemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De nuevo era un judío, el apóstol Pedro era un judío hablándole a un escenario de judíos. Por tanto, necesitamos entender el contexto histórico. Y esto nos enriquece aún más saber de qué es lo que el apóstol Pedro estaba tratando. ¿Sí? Podemos entender, repito, que esta era una sola frase: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En resumen, el arrepentimiento es un concepto fundamental de la fe del creyente que se refiere al arrepentimiento y al retorno a Dios. Va más allá del remordimiento y la confesión de pecado solamente, como mencionaba hace un momento. Se centra en la transformación del creyente y el compromiso de vivir una vida más recta y justa, y esto, por supuesto, de la mano con la obra del Espíritu Santo. Necesariamente el Señor tiene que ir involucrado en todo esto. Él es quien nos lleva a ello. Sí. Entonces, es un recordatorio, mis amados, esto de la importancia del perdón. No solamente porque hemos recibido un perdón de pecados de parte del Señor, sino porque también Dios demanda que nosotros perdonemos, así como Dios nos perdona a nosotros. Sí. Entonces, si hemos recibido ese perdón de parte de Dios, por tanto, en nosotros no debe de haber problema por perdonar a quienes nos ofenden, ¿cierto? El perdón, la misericordia y la posibilidad, en este caso, de un nuevo comienzo en relación con Dios a través de Jesús. Punto número 4, la profecía de Moisés. Pedro hizo referencia a la profecía de Moisés, que hablaba de un profeta que vendría. Ese profeta es Jesús, y debemos escuchar y seguir sus enseñanzas según la instrucción de Moisés. La venida de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y nos ofrece salvación. Por favor, leamos a partir del verso 18 al 23. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto es bien importante. Sí. Entendamos una cosa: tenemos todo el canon como palabra inspirada de Dios. Sin embargo, el único que escribió con la intención de ser canon fue Moisés. Esto está interesante, porque los profetas no escribieron con la intención de que fueran sagradas escrituras, ni tampoco los apóstoles. El único que escribió como canon, es decir, Dios diciendo: dile a esto a mi pueblo, fue Moisés, el Pentateuco. Ahora, ¿cómo tenemos, y esto es interesante, ¿no?, todo el Antiguo Testamento? Bueno, Jesús avaló todo el Tanaj como palabra inspirada. Salmos, proverbios, profetas,
Pentateuco, ¿sí? Y ya vamos a entrar a esa serie, va a ser muy interesante. Pero lo que voy es, ¿qué tan relevante es? Porque lo sigue siendo Moisés para el pueblo judío, muy relevante. Es el profeta que tiene más peso. Sí. A él se le adjudica el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Sí. Ahora, en el Éxodo, todo aquel que no se sujetaba a las instrucciones de Moisés, dado por entendido que Dios hablaba a través de él, no podía participar de las viandas del pueblo. La identidad del pueblo hebreo constaba en la obediencia a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés. El concepto de mantener la identidad y la separación del pueblo hebreo de las influencias y prácticas de otras naciones era un tema recurrente, es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Y Dios instruye repetidamente al pueblo de Israel a no asimilarse ni a adoptar las costumbres de las naciones vecinas para mantener su identidad como el pueblo elegido de Dios. Voy a ver algunos textos, por ejemplo Deuteronomio 7, 3 y 4, la Nueva Traducción Viviente dice: no te emparentarás con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviarán a tus hijos de seguirme, y ellos servirán a otros dioses. Entonces el Señor se enojará contra ti y te destruirá de inmediato. En este pasaje se le prohíbe a los hebreos casarse con personas de otras naciones, ya que esto podría llevarlos a la idolatría y a alejarse del Señor. Éxodo 34:12 dice: guárdate de hacer un pacto con los habitantes de la tierra a la cual vas a entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti, sino que demolerá sus altares, quebrará sus estatuas y talará sus árboles, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Para que no hagas alianzas con los habitantes de la tierra, y cuando ellos forniquen en pos de sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, alguien te invite y comas de sus víctimas y tomes de tus hijas para sus hijos. Y cuando sus hijas forniquen en pos de sus dioses, hagan también que tus hijos forniquen en pos de sus dioses. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el contexto en el que ellos tenían que estar. El Señor le dijo: no participes en ninguna de esas costumbres, no seas parte de eso. Enfatiza la importancia de no hacer alianzas con los habitantes de la tierra en la cual ellos iban a habitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los iban a desviar a adorar otros dioses. Deuteronomio 12, 30, 31 dice: cuídate de no caer en la trampa de seguirlos después de que sean destruidos en tu presencia. No preguntes: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Porque sucedía. Llegaban, les pegaban una arrasada, el Señor les daba la victoria y luego decían: ¿y qué costumbres habían acá? ¿Cómo se ponía el carnaval aquí? ¿No? Dice: no preguntes cómo servían estas naciones a sus dioses, también lo haremos nosotros. No harás así en honor al Señor tu Dios, porque ellas servían a sus dioses de una manera abominable que el Señor aborrece, pues quemaban en honor a sus dioses a sus hijos y a sus hijas, y también se prostituyeron de una manera abominable en honor a sus dioses. Y hay muchos textos como estos. No te asimiles. El apóstol Santiago dijo, ¿verdad? Oh almas adúlteras, no entienden que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ese rollo de Halloween dentro de las iglesias, eso es aberrante. Es aberrante. Hagan coinonía, disfrácense, pidan dulces. Eso es aberración, es una tontería. Estos son solo algunos ejemplos, mis amados, de textos bíblicos que enfatizan la importancia de que el pueblo hebreo no se debía de asimilar a las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque la intención es que ellos debían de mantener su identidad y su fidelidad para con Dios. Hay mucho que aprender de eso.
La idea detrás de todos estos mandamientos es precisamente preservar la singularidad y la santidad del pueblo de Israel como una nación elegida por Dios. Porque el propósito es que ellos debían de ser luz. Y no lo fueron. Y no lo fueron. Ahora Pedro habla acerca de obedecer al Mesías como a Moisés, para así mantener la unidad e identidad delante del Padre. Dice, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él han de oír en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si nos damos cuenta cómo Pedro está asociando, más bien no, Pedro está llamando a Moisés, y cómo Moisés está ligando totalmente la obediencia a sus mandamientos con la identidad del pueblo. Es decir, aquel que no obedece no es parte del pueblo. No es parte del pueblo. Ahora, Jesús es la palabra viva. Ahora nosotros como gentiles somos injertos en el pueblo. Sí. Romanos, en el capítulo 11, habla acerca de que nosotros hemos sido, ciertamente dice, hay algunas ramas refiriéndose a Israel que han sido cortadas o arrancadas. Dice, pero ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. ¿Qué bendición? La salvación. La vida eterna, ¿sí? Con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quiénes estaban oyendo este mensaje? Los que estaban oyendo eran hebreos. ¿Qué se les estaba acusando a ellos? De haber matado al ungido de Dios, y que podían perder su parte con Dios precisamente por esto. Ahora ellos debían de prestar atención a la instrucción de aquel ungido que habían matado. Sí. El autor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es la misma idea del apóstol Pedro acerca de Jesús. Está por encima de todo, ¿sí? Por quien asimismo hizo el universo. Ahora sus palabras fueron puestas en sus apóstoles para la instrucción de los suyos, ¿no? Tenemos ahí en Mateo 28:19, ¿no? Van a ir a enseñar, dice, todas las cosas que os he mandado. Van a ir a enseñar, ¿sí? Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles, ¿sí? Enséñenles, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, estos judíos debían de proceder al arrepentimiento y debían abrazar al Mesías enviado por el Padre, es decir, a Jesús, aquel que Moisés anunció, así como cada uno de los profetas, para así poder disfrutar, dice el apóstol Pedro, del refrigerio espiritual ofrecido por Dios. Sí. Punto número 5. ¿Me ayudan con el piano? Las bendiciones del creyente. Pedro destacó que al arrepentirnos y convertirnos a Jesús podemos experimentar tiempos de refrigerio y perdón. Dios derrama bendiciones sobre aquellos que vienen a Él con fe y con un corazón contrito. Sí. Es decir, reconociendo mi condición. Es necesario que escuchen y hagan lo que éste les dice, dijo Moisés. Sí. Jesús dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Es necesario conocer qué dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? No, voy a hacer la voluntad del Señor. Voy a hacer lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo? ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Necesitamos ir a las Escrituras, mis amados. Necesitamos ir a las Escrituras.
Hoy como creyentes tenemos el mismo llamado a proclamar el nombre de Jesús. Sí. Hemos creído en la obra de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Pero debemos andar en los caminos del reino para que sucedan cosas del reino, ¿no? Si andamos en nuestros propios caminos, no van a suceder cosas, ¿sí? Tenemos el mismo llamado, proclamar el nombre de Jesús y llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe. Recordemos que a través de Jesús podemos encontrar sanidad, como ese cojo, ¿no? En el Señor en su soberanía, perdón, ¿sí? Perdón de nuestros pecados y vida eterna. Y vida eterna. Me llama mucho la atención que todo este discurso fue precisamente en el acceso de Salomón, o también nombrada como el acceso a la vida eterna. Pareciera que no, pero son pequeños detalles que enriquecen, ¿no? Que este pasaje, mis amados, en el buen sentido lo digo, nos inspire a vivir vidas transformadas, ¿sí? Por el poder de Cristo, y a compartir su amor y su gracia con el mundo que nos rodea. Y por supuesto teniendo como ejemplo a Israel, siendo luz a las naciones y no asimilándonos a las naciones, ¿sí? Oramos, damos gracias, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos aprender y necesitamos de tu guía, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y que así como aquellos hombres, Señor, el cual el apóstol Pedro estaba exhortando y confrontando, Señor, y fueron llamados al arrepentimiento, a cambiar su conducta, a reconocer su pecado, Señor. Así también, Señor, que nosotros haya esa convicción de pecado. Haz esa obra en nosotros, Señor. Reconocemos que solos no podemos, Señor, y no pretendemos hacerlo solos, Señor, ni llevarnos la gloria de nada, sino sé tú, haz la obra en nosotros y encuentra en nosotros, Señor, la respuesta correcta. Apelamos a tu ayuda, Señor, a tu Santo Espíritu, a tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en nuestro corazón y que a su tiempo dará fruto, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de leer tu palabra, porque tenemos la libertad de ser expuestos a tu mensaje. De verdad, gracias, Señor, que en nosotros haya el amor, el deseo de atesorarla y de aplicarla. Señor, tú eres maravilloso y por tu obra es que estamos aquí, Señor, y por tus méritos es que podemos relacionarnos con el Padre, y por tus méritos es que nos dirigimos a ti, Padre, por los méritos de Cristo, y creemos en tu nombre, Señor, en tu obra. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.